Mañana con 36 minutos ya, estamos en ampliación de noticias, estamos como todos los días con Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta, y en las últimas 48 horas se encendieron las alarmas cuando se detectó el caso de una niña de 5 años que aparecía con síntomas de difteria. Y esta enfermedad había desaparecido del Perú en las últimas 2 décadas. Entonces se ha puesto en marcha todo un trabajo desde el Ministerio de Salud, pero sobre todo se están revisando hoy las coberturas de vacunación que lamentablemente quedaron en stand-by durante la pandemia. Mucha gente no llevaba a vacunar a sus niños, las criaturas no recibían las dosis necesarias de vacunación y esto puede traer serias consecuencias. Estamos con Pilar Collantes, comunicadora con maestría en salud pública en la Universidad Cayetano Heredia, que además es presidenta de una ONG llamada Voces Ciudadanas, que precisamente monitorea todos los temas de salud y la participación ciudadana. Pilar, bienvenida a Ampliación de Noticias. Muy buenos días, Mónica, muchas gracias. A ver, en primer lugar, imagino que ustedes tienen monitoreado en el porcentaje que se dejó de vacunar durante estos 7, 8 meses de pandemia y de qué manera podemos reconstruir esa necesidad de vacunación de los niños y adolescentes para tener un resultado más o menos positivo. Y no sé si antes de la pandemia teníamos una cobertura no ideal, pero por lo menos en promedio buena. Mónica, excelente la pregunta. Efectivamente, en realidad las bajas coberturas ya las teníamos desde antes. Justamente la alerta epidemiológica que ha emitido el Ministerio de Salud habla que existen 683,000 niños y niñas en riesgo. Nosotros presentamos una alerta el 13 de marzo como parte del grupo de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, donde se hacía la alerta y la preocupación por las bajas coberturas. Esto mismo se volvió a hacer en junio, donde le presentamos al Ministerio de Salud un análisis de las coberturas de vacunación. Y si tú comparas las coberturas del 2019 en comparación con las del 2018, ya estas estaban bajando, a pesar que teníamos esta alerta que nos decía la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Bajando, solamente para concluir mi pregunta, bajando, ¿por qué? ¿Por ineficiencia de parte de las instituciones que tenían a cargo estas campañas de vacunación? ¿O por cuál fue la razón? Fueron varias, ¿no? Probablemente falta de compromiso político, falta de un liderazgo y una gestión eficiente y eficaz. Entonces, lo que hay que destacar es que ahora lo que ha hecho el Ministerio de Salud es que ha transparentado la información. Ha dado una alerta y ha movilizado a 52 brigadas, ya hicieron la primera vacunación rápida, pero el tema no queda ahí y justamente habría que hacer un llamado al ministro de Educación, al ministro Benavides, porque lo que se necesita, y lo están haciendo en todos los países de la región, es que se comprometa el sector de educación. ¿Y cómo se puede comprometer? Tenemos las escuelas cerradas, que necesita una resolución ministerial y que efectivamente todos los directores de las UGELes y tengamos esos espacios físicos donde lo central es el distanciamiento físico. Las postas de salud son pequeñas. Entonces, si hay ese compromiso del sector de educación y se da la indicación y tienen las escuelas limpias con todo lo necesario, vamos a poder mejorar las coberturas. Y lo mismo ocurre con los alcaldes y aquí hay que hacer un llamado también a los gobiernos regionales, porque como sabemos, la niña que está en este momento con difteria viene de esta zona, como lo explicó el viceministro, de esta zona de la selva, sus familiares, ¿no? Y las personas que lo han visitado. Sí, señora Collantes, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros para informarnos sobre un tema que es sumamente grave, porque naturalmente estamos hablando mucho sobre la difteria, pero por lo que usted dice, la mala cobertura de las vacunas afecta también a otras enfermedades, y usted da datos que son verdaderamente preocupantes sobre el caso de madres gestantes. ¿Qué nos puede decir, por favor, sobre la mala atención que se brinda en nuestro país? Tengo entendido que la tasa de la vacunación es inferior al 41% en algunas enfermedades y en algunos casos llega hasta solo 24%. Pero ¿qué nos puede decir, por favor, específicamente sobre la manera como nuestro país trata a las madres que van a dar a luz?
Bueno, en el caso, como usted bien señala, Fernando, la baja cobertura en gestantes es alarmante. Y lo que se tiene que hacer en este momento, tenemos entendido de que todos los centros de salud, según ha informado el Ministerio de Salud, ya se puede acudir para la vacunación. Evidentemente, hablando de gestantes, tenemos que hablar de una atención integral y completa. Y efectivamente la pandemia, la gran debilidad y lección aprendida del país es el cierre del primer nivel de atención. Algo que no ha ocurrido de manera similar en los diferentes países, que también se han visto afectados, me refiero a los países de la región, pero que hicieron todos los esfuerzos desde el inicio de la pandemia para mantener abiertos su primer nivel de atención. En ese sentido también, lo básico para la pandemia es el espacio físico y el distanciamiento, y por ello es importante el tema, por ejemplo, de las escuelas. Nosotros desarrollamos un aplicativo que se lo hemos entregado al Ministerio de Salud para el gestor, en el que se necesita que ubique en su zona, por ejemplo, cuántas madres gestantes hay, cuántos niños tiene, y identifique también cuáles son los colegios estatales que tienen a su alrededor, y de la mano con los municipios se haga una campaña que nos una al país. Porque efectivamente, como usted señala, tenemos difteria, pensamos en abrir las escuelas, pues las vamos a tener que cerrar, y eso lo tiene que saber el ministro de Educación, porque podemos tener otra clase de brotes epidémicos. Difteria, bueno, puede ser poliomielitis, sería terrible, por eso es que tenemos que actuar, y muchas otras enfermedades, tos convulsiva, conocida como, pertussis, por las bajas coberturas que señalábamos, ¿no? Sí. Señora Collantes, la Organización Mundial de Salud tiene una tabla universal para medir las coberturas de vacunación, ¿no? Hay índices que marcan que son bajas, buenas, camino a buenas y excelentes. Pero, por ejemplo, en el tema de la aplicación de la vacuna pentavalente, ya que estamos hablando de la difteria, justamente la pentavalente protege, ¿no?, contra la difteria, entre otros. ¿En qué nivel está justamente la aplicación de esta vacuna, que es muy importante? Bueno, estamos en menos del 40%, y específicamente en el tema porque ahí el indicador que también tiene el programa articulado nutricional señala a la vacuna pentavalente como un indicador, y no solamente la primera dosis, sino también el refuerzo. Entonces, ese dato es muy importante. Exacto, porque en el tema de vacunación no es como en otras cifras, si no estamos en el 95%, pero no promedio, sino a nivel local, por localidad, por departamento, por provincia, entonces tenemos que preocuparnos, porque quiere decir que hay niños, niñas, gestantes que están en riesgo. Me decía, perdón, que el tema de la pentavalente está en un 40% aproximadamente. Así es. El año pasado estábamos en menos de 80%, y ojo que hablamos de promedios nacionales, porque si usted revisa a nivel de región, entonces ahí son otros los datos. Nosotros les alcanzamos a los gobiernos regionales inclusive esta información, donde hicimos un análisis de vacuna por vacuna, región por región, no con el afán de incomodar a ninguna autoridad, sino de que se comprometa y que vea el riesgo en el que está su población, tanto los niños... ¿Y el primer refuerzo en qué nivel está? ¿El primer refuerzo? El primer refuerzo está también bajo. Por ejemplo, en el año 2019 se tuvo en promedio nacional 60%, y luego en este año, en lo que vamos... Nosotros hicimos una estimación y estábamos que a fin de año podíamos llegar con el 38.4% del segundo refuerzo. Sí, tenemos la segunda vacuna. Sí, tenemos entendido que, ya para concluir en el comentario, Pilar, que los niños recién nacidos a los 2, 4 y 6 meses reciben estos refuerzos de vacuna, y luego hay que vacunar también en la época de la adolescencia. En medio de una circunstancia de salud como la que estamos, en una pandemia, o sea, que confluyan la posibilidad de otras enfermedades, sería catastrófico para el país. Por eso es que es importante levantar las voces como la de ustedes y la de los representantes del sector salud, para no dejar pasar esta situación. Y efectivamente lo que usted ha señalado, Pilar, de llamar al Ministerio de Educación, de entregar los locales adecuados para que se hagan estas campañas masivas de vacunación, nos van a proteger un poquito frente a todo lo que estamos pasando en el sector salud. Le agradecemos mucho a Pilar Collantes el estar con nosotros. La hora en punto, vamos a una pausa y regresamos.